Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos el engaste al grano. Para esto necesitamos un compás abierto a 0.50. También utilizaremos esta plancha de 1.50. Lo que haremos será delinear esta plancha con este compás. Esto para crear el marco para el engaste al grano. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Una vez delineado, utilizaremos el buril para abrir un LED, utilizándolo de esta forma. Y marcaremos para definir las separaciones de nuestras chispas. Ahora utilizaremos el compás. Mediremos estos dos puntos para luego marcarlo de esta forma. Esto para crear un cuadrado perfecto. Lo marcamos y hacemos una línea paralela de 1 milímetro de distancia. Ahora seguiremos utilizando nuestro buril para que tenga una profundidad de 0.30. Esta broca le saqué filo para utilizarlo como punzón. Voy a hacer un punto justo en el centro. Esto también lo haré en los otros dos cuadrados. Pues este punto nos servirá para guiar a esta broca de 1 milímetro. Ubicamos justo en el centro, pisamos nuestro pedal a un 30%. Y para lubricar nuestra broca de 1 milímetro, utilizaremos este lubricante para brocas y para fresas. Pues ese lubricante es especialmente hecho para brocas para que no se desgasten y se calienten al momento de hacer esta perforación. Ahora utilizaré una broca de 1.5 milímetros. Solamente perforaremos estos dos orificios. Ahora colocaré una fresa de 1.5 milímetros. Para desbastarlo, y esta fresa tiene que entrar a un 70%. Ahora colocaremos otra fresa de 2 milímetros. Y haremos estas perforaciones en estos dos orificios a un 70% a 80% de profundidad. Siempre utilizando este lubricante para fresas. Esto, mis amigos, es un buril cuchillo. Lo que tenemos que hacer es realizar estas líneas y así poder crear nuestro engaste al grano en forma triangular. Pues este buril tipo cuchillo es generalmente utilizado para crear líneas.
Ahora utilizaremos el buril tipo plano y haremos un desbaste en forma diagonal, justo de esta forma. Eso, mis amigos, háganlo con mucha calma. Ahora colocaremos nuestra chispa de 1.5 milímetros. Lo empujaremos para sentarlo. Utilizaremos este buril creado con la punta de una fresa. ¿Cómo hacer este pequeño buril? Bueno, es una fresa que se les rompió la punta. Lo que van a hacer es sacarle filo de esta forma con un ángulo de 45 grados. Lo presionan. Como ustedes observan, tiene mucho filo ya que está hecho de carburo de tungsteno. Pues esta fresa, que ya es ahora un buril, es muy bueno para crear el engaste al grano. Ubicamos de esta forma y hacemos presión hacia abajo para crear nuestras pequeñas gasas. Empujamos y luego lo movemos en forma vertical. Justo en los tres lados. Ahora utilizaremos esta herramienta llamada granetero, que viene en distintos tamaños para crear granates más grandes o más pequeños. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo apoyamos de esta forma y hacemos presión hacia abajo para que nuestra pequeña gasa se vuelva en un pequeño grano. Este grano va a sujetar a la chispa de 1.5 milímetros. Lo ubicamos de esta forma y empezamos a moverlo de izquierda a derecha. Pues nos quedará de esta forma. Ahora haremos el engaste al grano en forma cuadrada. De igual forma utilizaremos el buril tipo cuchillo para realizar estas 4 líneas. Una vez realizado estas 4 líneas, utilizaremos el buril tipo plano y haremos un desbaste en forma diagonal para desbastarlo de esta forma. Pues el desbaste será interno. Y si quieres ver otros tipos de engaste como el engaste a nivel y otros, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Pues al tener estas líneas será mucho más fácil crear este cuadrado. Ahora colocaremos nuestra chispa de 2 milímetros justo en este orificio. Lo empujaremos con el asentador para chispas y utilizaremos nuestro buril para el engaste al grano, que también lo utilizamos para el engaste a nivel. Lo empujamos de esta forma, ubicándolo justo en este punto.
empujamos hacia abajo y luego lo doblamos en forma vertical. Ahora utilizaremos el granetero, que en esta ocasión estoy utilizando el número 10. Para crear estos pequeños granos y sujeten nuestra chispa de 2 milímetros. Por esto, mis amigos, háganlo con mucha calma. Pues tiene que salirnos de esta forma. En este siguiente ejemplo haremos el engaste al grano en forma de tronco de pirámide. Haremos un desbaste en forma diagonal, pero esta vez en alto relieve. Esto para crear un tronco de pirámide. Pues a diferencia del otro modelo que está en bajo relieve, en este ejemplo haremos todo lo contrario y formaremos un tronco de pirámide. Una vez formado este tronco, pondremos nuestra chispa de 2 milímetros en la parte de arriba y lo empujaremos con el asentador para chispas. Si quieren ver cómo se hacen estos asentadores, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Ahora solamente lo punzaremos de esta forma, casi al lado de la chispa. Como notan, se está empezando a engastar. Y ahora utilizaremos nuestro granetero, que en esta ocasión coloqué el número 11, para empujarlo de esta forma. Y así poder crear estos pequeños granos que sujetarán nuestra chispa de 2 milímetros, para que quede justo de esta forma. Aquí, amigos, tengo una chispa rubí de 2 milímetros tipo cabujón, pues también le haremos el engaste al grano. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Utilizaremos esta herramienta para el engaste a bisel. Si quieren ver cómo se hace esta herramienta, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Lo ubicamos justo en el centro para crear un pequeño círculo que nos servirá como guía para crear el engaste al grano para esta piedra cabujón. Una vez tengamos este pequeño círculo, utilizaremos nuestra herramienta para crear el engaste al grano. Lo vamos a empujar en forma diagonal para luego empujarlo en forma vertical. Lo mismo haremos con este otro. Lo empujamos en forma diagonal y lo levantamos en forma vertical. Así formaremos nuestras 4 gasas. Ahora colocaremos nuestra chispa cabujón y lo empujaremos con el empujador para chispas. Ahora utilizaremos el granetero, que en esta ocasión coloqué el número 13, para empujarlo de esta forma y crear el engaste al grano en una piedra cabujón de 2 milímetros.
Y en nuestro último ejemplo haremos el engaste al grano interno. Pues en este ejemplo ya elaboré las gasas como hicimos con el anterior ejemplo. Solo que en esta ocasión engastaremos una chispa. Haremos una perforación con una broca de 1.5 milímetros. Y utilizaremos también una fresa de 2 milímetros. Y haremos una perforación de un 50% de esta fresa de 2 milímetros. Como ustedes observan, ya tiene las gasas hechas, puesto que hice lo mismo que hice en el anterior ejemplo. Ahora colocaremos nuestra chispa de 2 milímetros, lo ubicamos en el centro y utilizaremos el granitero de esa forma. Lo colocamos justo en esta pequeña gasa y lo empujamos hacia abajo. Y haremos lo mismo con las 4 gasas. Pues esto es uno de los métodos para crear este tipo de engastes al grano. Esta herramienta se llama Milligrave. Generalmente la utilizamos para crear textura en los bordes de nuestras joyas. ¿Cómo se utiliza?, se preguntarán. Bueno, lo que tienen que hacer es apoyarlo al borde de nuestra joya y hacer presión. Y esta pequeña ruedita que tiene empezará a girar y dar esta textura. Pues esta herramienta es muy buena para los bordes de las joyas y darles esta textura. Espero que el video de hoy les haya gustado. No olvides en suscribirte y darle un like. Y sobre todo, cuídate. Aquí te dejo unos videos para que puedas aprender más de las técnicas de engastes en joyería.